Génesis 14, versículo 17, mire lo que dice. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Dejemos hasta ahí, vamos a orar, que el Señor nos hable en esta hora. Soberano Jesús, Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar para alabarte y para bendecirte. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables. Es en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, que me dispongo a predicar tu palabra. Háblanos, Señor, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, que seamos renovados mediante el poder de tu Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos, mi Señor, glorifícate en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden estar cómodos, amados hermanos. Un sacerdocio diferente es el tema de hoy. ¿Por qué la importancia del sacerdocio? Dirán ustedes. Bueno, saludo también a los hermanos que estén conectados allí desde la transmisión. Por ahí vi a la hermana Valentina Úsuga, al hermano Frank Álvarez. Dios les bendiga a ellos también. Para entrar en materia, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 7. Acabamos de leer un pasaje donde Abraham venía de vencer a unos reyes paganos que habían capturado a su sobrino y él fue y lo rescató. Cuando venía, dice que al encuentro de Abraham, primero salió el rey de ¿dónde? De Sodoma. Pero cuando salió el rey de Sodoma al encuentro, en la mitad pasó algo. Y es que salió ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios. Salem es una forma antigua de decir ciudad de Jerusalén. Jerusalén viene de Salem, ¿sí? Salem es una forma antigua de referirse a Jerusalén. Aquí hay el primer dato interesante. Y es que si usted ve en la Biblia, la política y el sacerdocio nunca se mezclaron. Siempre había un sacerdote, un profeta y un rey. Y esas profesiones, por lo particular, no se mezclaban. De hecho, cuando usted mira la historia de Saúl, Saúl precisamente se metió en serios problemas con Dios por querer ir a hacer el oficio que le tocaba ¿a quién? Al sacerdote. Se puso a hacer cosas que no le tocaban a él y se le jalaron las orejas y por ahí se fue yendo hasta que perdió todo. Entonces, y usted lo ve, hermano, religión y política, eso siempre va a fracasar. Por eso aquí que venga, que hablemos nada. Nosotros somos apolíticos. Usted puede votar por quien quiera, claro está, no hay problema. Yo también voté y voto, pero yo no tengo por qué decirle a usted que este sí, que este no. O estar por ahí repartiendo cosas, nada. Nada. Pero me parece algo interesante, y es que dice que salió Melquisedec, que era ¿quién? Rey de Salem. Y era sacerdote del Dios Altísimo, es decir, no era un sacerdote pagano, del Dios Altísimo. O sea que este hombre cumplía las dos funciones. Hay algo interesante ahí. Era sacerdote, pero al mismo tiempo era rey. Ahora, ¿por qué es importante el sacerdocio para nosotros? No estamos hablando de sacerdocio a lo que hace la religión tradicional, que pone ahí el sacerdote o el cura o sí, como lo quieran llamar, o el padre, como le dicen algunos, nada. Aquí el sacerdocio era una profesión que tenía una tribu de Israel. Israel estaba dividido en 12 tribus, que la tribu de Judá, que la tribu de Benjamín, que la tribu de Leví, que la tribu de Manasés, ¿sí? Eran 12 tribus.
La tribu encargada de los cultos, de toda la liturgia en el templo judío, era la tribu de Leví. Solamente de esa tribu podían salir los sacerdotes. No podían que de Judá, nada. Que de Manasés, de ninguna otra. Que de Benjamín, solamente la tribu de Leví era la encargada de todo lo que tenía que ver con el templo. De allí salían los sacerdotes, que era la persona que presentaba el sacrificio a Dios. El templo tenía varios lugares: atrio, que es por decir el patio afuera; el lugar santo, un ejemplo, esto acá; y estaba el lugar santísimo, que precisamente tenía unas cortinas. Es decir, pongamos un ejemplo allá. Allá había algo llamado el arca del pacto. A ese lugar solamente podía entrar el sacerdote. Mire cómo era importante. ¿A qué entraba? A presentar sacrificio a Dios. Porque entre otras cosas, hoy nosotros no valoramos el culto, y si nos da, perdóneme la expresión, la gana de ir bien, y si no también. Pero en ese entonces, ¿sabe cada cuánto se presentaba el pueblo a Dios? Una vez al año. Imagínese usted eso de ahí para afuera, hermano, lleno de gente, el pueblo entero. Y no podían ver a Dios. Le digo más, no podían sentir a Dios. ¿Sabe cómo era el tema? Ellos llegaban allá, el sacerdote se amarraba una soga a la cintura, sus vestiduras tenían unas campanitas, entonces cuando él andaba, esas campanitas se movían. El pueblo, pues obvio, en un año, hermano, imagínense las embarradas que había cometido, había así por haber. Y el pueblo en ese entonces, que no era muy derechito, cada rato la embarraba. Y el sacerdote se entraba, él solamente podía entrar a la presencia de Dios. El pueblo solo podía escuchar las campanitas y ver desde afuera. Ellos no podían sentir la presencia de Dios. Que vengábamos para culto cada 8 días, no, amigo. El sacerdote entraba con la cuerdita acá, amarradita, y con las campanitas sonando. Cuando él pasaba al lugar santísimo, pasaba a ofrecer sacrificio a Dios. Si Dios aceptaba el sacrificio, él empezaba a danzar gozoso y las campanitas seguían sonando, hermano, y se prendía el pueblo en fiesta, alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero si de pronto el sacerdote estaba mal, si de pronto el pueblo, las campanitas dejaban de sonar. ¿Y por qué dejaban de sonar las campanitas? Porque el sacerdote perdía la vida. Y para eso entonces era la soga. Los jóvenes que estaban afuera, como no podían entrar porque también iban a ser consumidos, porque solo el sacerdote podía entrar, desde afuera tenían que empezar a jalar el cuerpo para poder enterrarlo y todo el tema. Entonces mire lo delicado del sacerdocio, del sacerdocio. El sacerdocio era el encargado de llevar el sacrificio a Dios. Era el que tenía que poner la cara por lo que había hecho el pueblo. Mire cómo era delicado el tema de ser sacerdote. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí en ese capítulo que vamos a leer, en el capítulo 7 de Hebreos, pues obviamente, como su nombre lo dice, carta a los hebreos, fue escrito para los hebreos o para los judíos, como los quieran llamar. Como los judíos sabían esto, ellos sabían que de ninguna otra tribu podía venir un sacerdote. ¿Sino de cuál tribu? De Leví. Aquí el escritor les estaba presentando a Jesús como el sumo sacerdote, es decir, como el sacerdote de los sacerdotes, el mero mero, como diría el mexicano. ¿Cuál es el problema? Que Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, esos hermanos hebreos tenían un problema en su mente, tenían un dilema. Hombre, es que sí, yo quiero creer que Jesús es sumo sacerdote y es verdad, yo lo he sentido en mi vida y todo, pero es que la ley dice que el sacerdote tiene que venir de la tribu de Leví y el Señor viene de la tribu de Judá. Hermano, y entonces eso a ellos en la mente no les cuadraba. Y eso les impedía que ellos pudieran progresar en la vida cristiana. Como usted no ve, hermano, es que vea, los problemas que vivimos hoy, eso no es de ahorita. Usted no ve que ahorita hay gente así en la iglesia, enredados con el diezmo, enredados con que si es uno que si, porque si, eso siempre ha existido. Hay cosas que le llegan a la mente a uno y le enredan. Y entonces eso impedía que los hermanos maduraran espiritualmente. Entonces aquí vamos a ver, hermano, el argumento más lindo. Oiga, es que esto es precioso, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano, a través de esta prédica usted va a ver, hermano, que el Dios de nosotros, hermano, no se le escapa nada. Pero nada es nada. Mira cómo inicia el versículo. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Es decir, Melquisedec, ¿qué significa? Oiga, este personaje se va a poner interesante. Significa Rey de Justicia. Sí, ya me perdí. 2. Rey de Justicia. Y también Rey de Salem. ¿Esto es qué? Rey. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es ser humano? Respóndame con sinceridad. ¿Qué es ser humano? Se puede tomar la atribución de llamarse Rey de Justicia. Dígame quién. La Biblia dice que el Señor miró de los cielos a ver si había algún entendido que hiciera lo justo en la tierra. ¿Y cuántos habían? Ni uno. Oiga, ni uno. Él lo dice como con dolor, como que tristeza. No hay es con qué. Ni uno. ¿Y cómo llamaba este rey? Rey de Justicia significaba su nombre. Y Rey de Salem era Rey de Paz. La Biblia habló de uno que iba a ser llamado príncipe de ¿qué? ¿Y quién era eso? ¿Quién es ese? Jesucristo. Mire cómo empieza a ponerse la cosa interesante con este Melquisedec. Mire el versículo 3 lo que dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, de vida, perdón, sino hecho semejante a quién. Permanece sacerdote ¿para cuánto? Para siempre. Oiga, entonces este Melquisedec no puede ser normal. Este Melquisedec no es un humano cualquiera. No tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, ni principio de día ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Sí ve que hay Trinidad. No, no es Trinidad. Se refiere a Hijo, a la manifestación en carne. No hay que ponerle pero a la cosa. Hijo de Dios, a eso se refiere. Semejante al Hijo de Dios. Y permanece sacerdote ¿para cuánto? Para siempre. Ahora, vamos a hacer un stand-by aquí antes de seguir. Melquisedec no era judío, no era hebreo, no era israelita. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, de la simiente de quién viene. Es decir, ¿quién es el padre del pueblo de Israel? Jacob. Pero ¿a quién le prometió el Señor la descendencia como la arena del mar? Abraham. Y lo interesante es que ¿quién le dio los diezmos a Melquisedec? Abraham. O sea que Melquisedec no venía de la descendencia de Abraham. Por ende, no era judío. No era del pueblo de Israel. Y ya era sacerdote. Y dijimos que el sacerdocio venía ¿de quién? De la tribu de Leví. Pero mire, aquí tribus por ninguna parte, porque Abraham ni siquiera había visto la promesa cumplida. Versículo 4. Mire que el apóstol cae en cuenta y dice lo que estamos pensando todos. Considerad pues, ¿cuán qué? Cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿sí ve? Tienen un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según qué. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos ¿de quién? De Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Melquisedec no tiene nada que ver con Israel, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y mira este versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria a Dios. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe
los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí vamos a hacer un paréntesis hablando de este sacerdocio, hermano, porque yo no sé por qué hay gente que todavía se enreda con el tema del diezmo. Y no sabemos de pronto cómo expresarlo. Aquí está. Esto, hermano, es preciso. Porque el que no quiera hacerlo, pues tampoco va a obligar que no lo haga. Es que, hermano, eso no es problema conmigo. Es que si yo no diezmo, me gano la mala del pastor. ¿Y por qué yo? Yo culpa tengo que no diezmo. De veras, yo le sigo hablando, seguimos siendo amigos, no pasa nada. Aquí el problema es con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo acabamos de leer. El que no quiere diezmar casi siempre tiene esta excusa. Póngale ojo. Es que el diezmo era ¿de qué? De la ley. De la ley. Oiga, siempre le sacan a uno ese. Es que el diezmo era de la ley. Y es verdad, ahí lo acabamos de leer. Leví, esa tribu de Israel, tomaba los diezmos ¿de quién? Del pueblo, ¿según qué? La ley. Según la ley. Pero es que nosotros, como hijos de Dios, no diezmamos según la ley. Eso es mentira, y si usted lo creía, está embolatado. Porque nosotros no diezmamos según el sacerdocio de Leví, porque si nosotros decimos que Cristo vino a cumplir la ley y todo ese tema, entonces si yo sigo diezmando según la ley, yo estoy de alguna manera engañándome a mí, engañándola a ustedes, porque si digo que ya la ley no es para nosotros, pero yo sigo diciendo que el diezmo tiene que ser como la ley, de alguna manera estoy siendo deshonesto con ustedes. Por eso nosotros no diezmamos según la ley. Nosotros diezmamos según el sacerdocio de Melquisedec. Amén. ¿Por qué? Porque Melquisedec estaba fuera de la ley. La ley vino después con Moisés. Amén. Así es. Melquisedec estaba fuera de la ley. Es más, Abraham todavía no ha tenido la descendencia. ¿Sí? Abraham ni hijos tenía todavía. Dice que le dio diezmo ¿de qué? De todo el botín. Y mira lo interesante, ahí no dice que Abraham pagó los diezmos, él dio los diezmos. Pero hermano, antes de eso, ¿qué pasó? En Génesis leímos una partecita que Melquisedec le dio algo a Abraham. ¿Quién se acuerda? Le dio dos cosas. Les ayudó, una fue pan y la otra fue... Y después de eso Abraham le dio ¿qué? ¿Qué le dio Abraham a Melquisedec? Los diezmos. Hermano, una persona que no haya probado el pan de vida y ese vino, ese dulce néctar del Espíritu Santo, a todo le va a encontrar un pero. Y no va a diezmar. Y hermano, y yo lo entiendo, créame que yo lo entiendo. ¿Cómo va a diezmar uno si no conoce, hermano, a quién le está haciendo o a quién le está diezmando? Eso no da. Pero hermano, cuando uno prueba este evangelio realmente, haciendo la aclaración de que yo por diezmar no me voy a salvar, si yo diezmo y sigo pecando, siga diezmando, pero igual no va a pasar nada. Pero hermano, cuando yo pruebo ese pan de vida, ese dulce vino que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, hermano, yo por mero agradecimiento lo hago. Amén. Que eso es lo otro, por eso no diezmamos según la ley, porque a nosotros no nos obligan. Nosotros diezmamos por agradecimiento. Amén. Lo acabamos de leer ahí. ¿Y a quién bendijo Melquisedec? A Abraham, después de eso, que era el que tenía que las promesas. Ahí Melquisedec no le dijo las promesas, ya Abraham las tenía, ¿sí o no? Sí. Por eso si uno está diezmando, esperando salir de acá y que le llevan billetes, mejor no diezme. O esperando que en un año Dios le va a dar la finca, hermano, con esa intención, mejor no haga nada. Porque es que nosotros diezmamos no para tener promesas, sino que como ya tenemos las promesas, ya tenemos la bendición de Dios, lo hacemos. Pero nos vamos a poner a esperar que por eso, oiga, Dios es tan lindo que aún así nos bendice. Yo he visto, yo de la congregación donde vengo, hermano, yo me iba a practicar piano en las tardes. Oiga, hermano, y verdad, a veces uno veía inconversos que yo, oiga, y hasta que yo me vine, nunca vi una persona de esas en culto, jamás. Pero estaba uno ensayando un miércoles, un viernes, que no es día de culto. Cuando ahí en la tardecita tocaban la puerta, yo salí a abrir.
buenas tardes. Yo, buenas tardes. Iban entrando. Y se iban derechito hasta el alfolí, echaban un diezmo y se iban. Oye, Dios los bendecía, ¿verdad? Uno veía a esa gente prosperada. Pero allá es otro tema. Por ejemplo, gano yo con prosperar acá, pero que mi alma me pierda. Pero aún así el Señor cumple su promesa. El Señor bendice. Amén. El versículo 7 lo leímos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, que Melquisedec era mayor que Abraham, hermano. Este personaje es interesante. No tiene genealogía, no tiene fin de días. Permanece sacerdote para siempre, hágame esa. Y enseguida, él es mayor que Abraham. Por eso nosotros nos llevamos según la ley, porque, digámoslo así, de Abraham viene la tribu de Leví, de Abraham viene el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel. O sea que de ahí viene la ley, pero este era mayor que Abraham. Es decir, este sacerdocio es mayor que la ley. Amén. Por eso, como es mayor, nosotros vamos según ese sacerdocio. Amén. Seguimos. Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, aunque no había nacido el pueblo de Israel, ya en Abraham estaba la promesa, y de ahí se extendió toda la descendencia. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Según el orden de quién? ¿O la descendencia de quién? Y que no fuese llamado según el orden es decir, del Levítico. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Miren pues, ¿por qué fue necesario el cambio de sacerdocio? ¿Y por qué nosotros seguimos a un sacerdote mayor? Porque el sacerdocio de Levítico estaba bajo la que lo acabamos de decir, bajo la ley. La ley tenía un problema. Por eso ahí dice, si la perfección hubiera sido bajo el sacerdocio levítico, ¿para qué íbamos a cambiar la ley? Pues si ya está buena, ¿para qué se va a cambiar? No hay necesidad. Pero la ley tenía un punto débil. Y era que la ley me decía a mí, desear la mujer del prójimo es malo. Y era verdad, eso no es mentira. Ese era el punto bueno de la ley. Me decía que era pecado. ¿Cuál era el problema? Que cuando el pelado iba por la calle y no faltaba la pelada rebelde que tuviera la toga más arriba donde la tenía que tener, la ley le decía, y él se acordaba que la ley le decía que eso era malo. Pero la ley solamente le decía que era malo. La ley no le daba la capacidad de resistir eso. Entonces él, sabiendo que era malo, igual lo hacía. Miraba a la muchacha como no tenía que mirarla. La ley le decía a la persona que robar era malo. Pero cuando la persona estaba en una casa ajena y veía una toguita bonita, le picaba la mano, la ley no tenía la capacidad de ayudarle a dejar que esa mano dejara de picarle. Y se cogía la toga igual. Por eso entonces acabamos de leer. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ¿qué? ¿Y por qué fue necesario que se levantara otro sacerdote y otra ley? Porque la ley nos decía que era malo, pero nos ayudaba a no hacerlo. No. Por eso viene un sacerdote nuevo, precioso, maravilloso, que cambió esa ley. Ya no solamente nos dice lo que es malo, sino que este sacerdote habita en nosotros para que eso que sabemos que es malo, no lo hagamos. Oiga, qué glorioso es nuestro sacerdote. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí empieza entonces, hermano, ese desglose glorioso, versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, es decir, no es de la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar, es decir, nadie estuvo en el sacerdocio. Porque manifiesto es, aquí ya entonces viene, que nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo, vino ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés,
tocante al sacerdocio. Es decir, Moisés nunca dijo que la tribu de Judá iba a salir un sacerdote o iba a salir un sacerdocio. ¿Era de cuál tribu? De la de Leví. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Mire esto. No constituido conforme a la ley del mandamiento, es decir, la ley que tenían acerca de la descendencia, o sea, de la tribu de Leví, sino según el poder de una vida ¿qué? Indestructible. ¿Por qué Jesús es sacerdote? Jesús no necesita venir de ninguna tribu, así no hubiera sido de Israel, igual permanece sacerdote, por la simple razón de que es Dios eterno, que vive para siempre, que su vida es indestructible. Gloria a Jesús. En otras palabras, el pueblo decía, el sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví, porque así lo dice la ley. Pero llega Jesús y les dice, pues yo no soy de la tribu de Leví, pero soy sacerdote porque los de Leví todos mueren, pero yo vivo para siempre. Amén. Así de simple. Seguimos en el versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Mire lo que dice. Vamos a ir a Salmos número 110, versículo 4. Oiga, ¿sabe quién dijo esto? Un rey que usted y yo queremos mucho, que se llamó David. Salmos 110, versículo 4. ¿Encontraron? Yo no, espérenme. Salmos 110, versículo 4. Mire lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Aquí el salmista, esto se llama un salmo mesiánico o profético. ¿Por qué? Porque aquí él está hablando de ese que habría de venir. Amén. Hermano, ¿eso es embuste tuyo? Bueno, no me crean, pero vea, vamos a leer entonces en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 34. Hechos 2, 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿De quién dijimos que está hablando ahí David? De Jesús. Hechos 2, 34. Miren. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos, ¿por qué? Por estrado de sus pies. En el versículo 30, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero siendo profeta, aquí está hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de ¿quién? Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Sí ve? David ahí está hablando de ¿quién? De Jesús. Y que estaba diciendo, tú eres sacerdote según el orden de ¿quién? Es decir, eso no se lo inventó el apóstol ahí cuando le estaba escribiendo a la iglesia. Ya desde antes se sabía que el Señor venía desde ese orden, un sacerdote especial, increíble, que tenía el poder de ser rey, pero también el poder de ser sacerdote. Y que no sacerdote por unos días, para siempre. Amén. Para siempre. Oiga, y dice que el salmista dijo que no dejará su alma en el Seol. Eso es lo bonito de ese sacerdote. Porque hermano, yo me imagino la furrusca que se llamó el diablo cuando muere Jesús. Eso, los demonios, la muerte, todo el mundo ahí. Lo hicimos. Ahora sí la humanidad se quedó sin esperanza, que tan Dios y que no sé qué, y vea, con una simple cruz y como que todos estaban ahí celebrando, demonios y todo, contentos. Cuando de repente como que un demonio se queda pasmado.
Y el que estaba ahí, "Oye, ¿y a usted qué le pasó?" Y como que lo mira y le hace señas así. Y mira para allá y también se queda pasmado ese. Cuando el otro, ¿y qué pasó? Cuando empiezan a mirar en cadenita, ahí venía el que habían crucificado. Oye, y el Señor se les hace en el centro de la mesa y les dice: señores, muerte. La mira de frente y le dice: yo seré tu muerte. Así que vayan pasándome las llaves del infierno y del Hades. Hoy tengo en mi poder la vida. Yo la tomé. Yo la quité y yo mismo la volveré a poner. Así que pásenme las llaves, señores. Se les acabó la fiestica. Voy de nuevo. Y resucita nuestro Dios con poder. Y por eso ahora usted y yo tenemos esa salvación gloriosa. Versículo 18 de Hebreos 7. Versículo 18 de Hebreos 7. Mire lo que dice. Queda pues que abrogado, en otras palabras, se quita, se borra el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Lo que habíamos dicho, ¿cuál era la debilidad e ineficacia de la ley? Decía el problema, pero no ayudaba a solucionarlo. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Vuelve a decir lo que decía David: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí por eso la importancia de que usted mire a Jesús como su sumo sacerdote. Aquí utiliza un término. ¿Cuál es? Fiador. ¿Quién es un fiador? La hermana Gilma millonaria. Y yo no. Y quiero comprarme una casa. Yo digo: hermana Gilma, necesito que usted por favor sea mi fiadora. Oiga, no hagan eso, no conviene. Pero un ejemplo, no conviene, no pongan de fiadores que, ay Dios mío, bueno, no digo nada, sigamos. Pero la hermana Gilma se pone de fiadora y yo no salgo con nada. ¿A quién le toca poner la cara? La hermana Gilma, millonarito, la toca sacar ahí sus pesitos para cubrirme a mí. Porque si no, también se mete en problema ella. Por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por eso es fiador. Porque nosotros fuimos a poner la cara que porque éramos capaces y nada. Ninguno era capaz de vivir en santidad. Pero cuando fallábamos nosotros después del sacrificio del Calvario, de pronto como que venía el diablo a decir: te tienes que morir, y salía el fiador de nosotros. No, Señor, yo ya pagué lo de él. Vea mis manos, vea mis pies, vea mis cicatrices. Yo soy el fiador de este nuevo pacto, es decir, de esta nueva esperanza. ¿Qué hacía el sacerdote en la antigüedad? Era él el que ponía la cara por el pecado del pueblo. Asimismo, a usted y a mí no nos tocó pagar nada por lo que hicimos. El sacerdote nuestro fue el que puso la cara y dijo: ellos tienen que morir, pero yo soy su sumo sacerdote, por eso yo pongo mi vida por ellos. Yo doy mi vida por ellos. Oiga, este Dios nuestro, hermanos, si aquí no hay para qué retroceder. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sabe cuál es ese pacto? La gracia. Y los otros sacerdotes, hablando de la tribu de Leví, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero miren nosotros, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire esto tan hermoso, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Un sacerdote levita pudo haber decidido. Si un sacerdote levita estuviera vivo en ese tiempo,
podría decirnos alguno. Un ejemplo, hermano Leo. Hermano Leo, yo voy a poner la cara por usted. Cuando el Señor venga a señalarlo por el pecado, hágale que yo respondo por usted. Pero el sacerdote viviría, bueno, un ejemplo, 80 años. Muere el sacerdote. Cuando Dios venga otra vez a pedir cuentas, el hermano Leo ya está desprotegido. Por eso no nos servía el sacerdocio levítico. Pero como el sacerdote de nosotros vive para siempre, puede venir el enemigo dentro de 40,000 años a pedir cuentas y él sigue vivo y dice, no, yo sigo poniendo la cara por él. Ese sacrificio de allá sigue vigente. Puede venir el enemigo a decir mañana, acuérdate de lo que él era. Y él sigue diciendo, no, el sacrificio que yo hice sigue vigente porque yo no muero. Yo vivo para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Oh, iglesia, por eso, hoy más que nunca, gloria a Dios, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, mi Cristo, gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Por eso es importante que entendamos el significado de ese sacerdocio. Como le digo, no como lo hace la religión tradicional ahorita, sino como lo hacía el pueblo de Israel. Tenemos sacerdote para siempre. Por eso ese Melquisedec es tipo de Jesucristo. Ese no era uno normal. Vive para siempre, permanece para siempre. ¿Qué leímos al principio? Que el sacerdocio de Melquisedec permanecía ¿para cuánto? Por eso nosotros seguimos creyendo que Jesucristo viene de ahí, de ese linaje. Porque vive para siempre, no muere. Inclusive por eso, diezmamos, porque el sacerdocio no ha caducado, no tiene fecha de vencimiento. Iglesia, qué bueno que reconozcamos la grandeza de este Dios, hermano. Y vea, cuando yo leo esto, hermano, yo me lleno de tanto gozo, porque es que, hermano, al Señor no le escapa nada. Cuando quiera usted y yo sentémonos a ver qué se le escapa al Señor y vea, nos podemos quemar las pestañas, nos podemos quedar el año entero, hermano, y vamos a encontrar que nada se le escapó al Señor, ni el linaje, ni de dónde tenía que venir, ni cómo tenía que nacer, nada. Todo lo tenía calculado. Por eso, iglesia, cuando leamos esta palabra, llenémonos de gozo, que ni una sola coma que hay aquí es puesta porque sí, todo tiene su sabio cumplimiento y su hermosa lógica. Tenemos sacerdote para siempre. Así que no se preocupe. Hoy hablaba precisamente con alguno de ustedes, un hermano a quien estimo mucho, y decía, hermano, uno se siente culpable, no sé, pero tenemos sacerdote para siempre. Él responde por eso, no nos preocupemos. Ahora tampoco nos vamos a regar para pecar, ¿cierto? Pero cuando fallemos como humanos que somos, recuerda que hay un sacerdote que hace 2000 años murió y resucitó y sigue vivo. Y cuando el enemigo venga a decirte tú no vales nada, cuando el enemigo venga a decirte y así te vas a arrollar ahora, vos sos descarado, no te preocupes, ni le respondas vos, porque te embalás. Mírelo a él, dígale, mi Dios y sacerdote, ahora es que necesito tu voz. Y le aseguro que usted va a escuchar esa voz preciosa que dice, yo respondo por él. Mi sacrificio en la cruz no fue en vano. Sigue vigente y él es inocente de lo que se le acuse. Porque yo, dice Jesús, fui quien llevé en mis espaldas los pecados y las enfermedades. Yo fui quien derramé hasta la última gota de sangre para poder pagar hasta el último del precio para que él fuera salvo. Así que no más, no hay quien nos acuse, familia, no hay quien nos acuse. Tenemos sacerdote para siempre, iglesia. Puede que a veces falte el dinero, puede que a veces falten las fuerzas, la salud, pero no falta nuestro sacerdote. Él nunca va a faltar, a pesar del dolor, a pesar de la dificultad. Nuestro sacerdote sigue vivo hasta el día de hoy y vivirá por los siglos de los siglos. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé, iglesia, si tú quieres agradecer por ese sacerdote, y te invito a que estés en tus pies. Oiga, me encantó cómo terminó ese pasaje bíblico, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oiga, y yo hoy lo aseguro, sí nos convenía y nos sigue conviniendo
Jesucristo en el corazón, porque Él es el que cambia la vida. ¿Qué tal si agradecemos a Dios por su fidelidad y le decimos: Señor, quiero seguir bajo tu sacerdocio, quiero seguir bajo tu amparo, porque no hay nada mejor?